Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Cap. 10, rato de 9 vidas. Peter activó sus lanzadores de telarañas cuando su casco enmascarado apareció sobre su rostro. Lanzando rápidamente una telaraña a un edificio cercano, usó su impulso para lanzarlo de nuevo al aire, donde repitió el proceso una y otra vez. Los ciudadanos gritaron y vitorearon cuando lo vieron en el aire, a pesar de que era tarde en la noche. Se dirigió al lugar del robo y observó el lugar a medida que se acercaba. La policía había acordonado el área alrededor del almacén y estaba presente investigando la escena. Podía distinguir claramente la cinta amarilla alrededor de la puerta abierta. Hizo un último salto masivo y entró en el interior del área sellada. Todos los detectives de los alrededores parecían sorprendidos, alcanzando sus armas, antes de relajarse al ver a Spider-Man. Una mujer bajita se dirigió hacia el vigilante. Peter pudo ver que claramente era muy buena en su trabajo, porque estaba alerta a todo lo que la rodeaba y sus ojos escaneaban constantemente en busca de amenazas. Spider-Man, encantado de verte, dijo. Soy el detective Yuri Watanabe y estoy a cargo de esta investigación. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, detective, perdón por pisar la escena del crimen, pero he estado rastreando a este ladrón durante las últimas semanas. ¿Está esto relacionado con el ladrón con garras de esos otros 4 almacenes? Sí, mi análisis preliminar indica que, de hecho, es la misma persona que robó esta. Maldita sea, maldijo ella. Probablemente los extrañamos. El señor Fisk se va a enojar. Estoy en eso. ¿Algo que necesite saber antes de perseguirlos? Sabemos que son de tamaño mediano, muy ágiles y rápidos, y tienen garras afiladas. Gracias, detective. Y Spidey, dijo ella, haciéndolo darse la vuelta en seco. Déjame saber qué pasa. ¿Necesitas mi número? No, lo tengo. Me mantendré en contacto. Se dio la vuelta e hizo un salto a una farola cercana. Viernes, simule su trayectoria más probable con cámaras cercanas. Una línea brillante apareció en su pantalla, mostrando el camino más probable sobre los edificios cercanos que el ladrón podría haber tomado. Peter se fue tras él. Sabía que tenían una gran ventaja, pero era rápido. Creía que podía ponerse al día, o al menos encontrar algunas pistas sobre su identidad. A medida que avanzaba más y más, vio a alguien en el borde de su visión, yendo por el mismo camino que la trayectoria. Eran claramente muy ágiles y capaces de saltar grandes distancias. Observó cómo disparaban un gancho de agarre sobre un espacio particularmente grande y lo atravesaron sin ningún problema. Creo, murmuró a Friday, que hemos encontrado a nuestro ladrón. Creo que sí, Peter, fue la respuesta. A medida que se acercaba, pudo ver el cabello largo y plateado, hasta el punto de que casi brillaba a la luz de la calle. TCH, chasqueó la lengua, no es una gran idea mantener el cabello de colores brillantes cuando intentas pasar desapercibido. Quizás la idea no sea pasar desapercibido, sino burlarse de los perseguidores. Eso, Peter hizo una pausa por un segundo, en realidad parece bastante inteligente. Sí, estuvo de acuerdo Friday, muy similar a cómo cierto joven vestía un chándal de colores brillantes para atraer la atención de los criminales y asegurarse de que se distrajeran de los civiles. No tienes que restregarlo, refunfuñó Peter. Pudo identificar al objetivo como mujer y rápidamente la alcanzó. Se colocó en el siguiente edificio por el que ella iba a correr y esperó a que se acercara. Fue dramático, demándalo. ¿Sabes? Tengo que preguntar, dijo una voz desde las sombras, deteniendo el paso del ladrón. ¿Por qué garras? Peter vio por primera vez al delincuente. Llevaba un traje negro y plateado, resaltando claramente su cuerpo muy atlético. Su cabello ondeaba con la brisa y llevaba una gran máscara de dominó en la cara, que en realidad no cubría gran parte de su identidad o sus ojos azules. Podía ver las afiladas garras de metal en los dedos y la gran bolsa de lona sobre sus hombros donde suponía que llevaba el dinero. Se sobresaltó por su voz, pero eso se convirtió en sorpresa cuando vio quién había hablado. Spider-Man, susurró. Ese es mi nombre, no lo desgastes, fue la broma rápida. Entonces, ¿qué estás haciendo todo el camino hasta aquí, rato negro? Respondió, todavía en estado de shock con la aparición de un vengador real y el héroe icónico de Nueva York. Rato negro, reflexionó Peter, muy creativo. Supongo que es por todo el motivo del gato que tienes, y el hecho de que eres un ladrón de gatos. Algo así, respondió ella, saliendo de su estado de shock. Ahora, odio acortar esto, pero tengo lugares donde estar, cosas que hacer, así que nos vemos.
Mientras intentaba dar otro paso, una telaraña salió volando de las muñecas de Peter y le clavó la pierna en el suelo. Me temo que no puedo dejar que hagas eso. ¿Vas a detenerme, Spider? Es hora de averiguarlo, Kat. Con un movimiento rápido, cortó la telaraña que sostenía su pie en su lugar con su garra y se lanzó hacia el arácnido. Spider-Man esquivó rápidamente su garra, deteniendo una patada doble. Era claramente una gimnasta consumada y tenía un amplio conocimiento de las artes marciales. El propio Peter había sido entrenado por un par de ex agentes de S.H.I.E.L.D. a pedido del Sr. Stark. El Sr. Stark estaba preocupado por lo que sucedería si Peter se encontrara con alguien con un nivel de habilidad y poderes más altos que Peter. Ese conocimiento era lo que lo estaba ayudando a mantenerse al día ahora. Eres muy buena en esto, elogió mientras esquivaba o bloqueaba continuamente sus extremidades. Gracias, fue la respuesta, tú mismo no eres tan malo. Un rasguño afortunado golpeó su armadura, causando que aparecieran 4 rasguños profundos en la placa del pecho. Oye, se quejó Peter, ¿sabes lo cara que es esta armadura? Lo siento, te devolveré el dinero, solo déjame buscar mi billetera. Ella lo pateó e intentó correr, pero él se abalanzó y la inmovilizó contra el suelo con él sobre ella. Solo detente por un segundo, jadeó. Lo siento, respondió ella, demasiado lento. Diciendo esto, ella lo pateó y lo inmovilizó contra el suelo tal como lo había hecho con ella. Adiós Spider, le guiñó un ojo, antes de agarrar la bolsa y salir corriendo del edificio. Ella se dio la vuelta y le lanzó un beso antes de caerse por el costado del edificio. Vaya, declaró Peter, respirando con dificultad. Eso era nuevo. De hecho, Peter, respondió Friday, tu latido cardíaco se eleva a 145 LPM. Según mis archivos, esa lucha no debería haber sido particularmente extenuante para ti. ¿Está todo bien? Sí, suspiró Peter, estoy bien. Dime que tienes un rastreador sobre ella. Por supuesto. Dijo Viernes, sonando ofendido. ¿Por quién me tomas, una IA incompetente? Lo siento, se disculpó Peter, nunca dudé de ti ni por un segundo. Ahora dame una forma de llegar a su ubicación actual, por favor. Peter saltó del edificio y se balanceó sobre sus telarañas sobre la ciudad, disfrutando de la brisa y el cielo nocturno. Siguió el marcador en su pantalla y se posó en una gárgola frente al destino objetivo. Vio a Felicia bajarse de su gancho de agarre y abrir la bolsa de lona, tomando nuestros fajos de billetes. Los niños sin hogar se apiñaban a su alrededor, y ella les daba un fajo a cada uno de ellos, escuchándolos pacientemente y alborotando sus cabellos. Peter sonrió cuando un niño se unió a su lado, negándose a soltarlo. Ella no parecía tener ningún problema con esa acción y felizmente continuó jugando con los niños. ¿Reconocimiento facial? Preguntó en voz baja. Hay una coincidencia del 87,43% con una Felicia Hardy. Felicia, reflexionó. 19 años, ex estudiante universitaria de segundo año antes de abandonar la escuela después de la aniquilación. Su padre, un tal Walter Hardy, fue incluido en el índice de evaluación de amenazas de S.H.I.E.L.D. debido a que es un maestro ladrón. De tal padre, tal hija, ¿eh? Bastante. Entrenada desde muy joven en gimnasia, artes marciales y descifrado de códigos, y elogiada por sus maestros como una estudiante modelo. Su padre y su madre fueron llevados en el SNAP, y ella fue trasladada a uno de los centros de rehabilitación de Oscorp, pero desapareció en cuestión de semanas. Peter tarareó, antes de simplemente observarla por un rato más. Peter, gritó Viernes después de que pasó un tiempo. Creo que deberíamos irnos. ¿Sí? Dijo con una sacudida mientras se despertaba de su aturdimiento. Sí. Yo también lo creo. Peter, tu frecuencia cardíaca es nuevamente más alta que los parámetros normales. También detecto un mayor flujo sanguíneo al área facial. ¿Te sientes atraído por ella? Viernes preguntó con curiosidad. Era el comportamiento más cercano en sus servidores a lo que estaba viendo, pero nunca antes había lidiado con una emoción como esa. ¿Qué? Gritó, su voz casi llegando a los niños debajo de él. Mirando a su alrededor para ver si alguien lo escuchaba, continuó en voz baja. ¿No? ¿Qué? ¿Un enamoramiento? ¿Ve? PSHHH, no seas ridículo. Disparó una telaraña y se alejó de la escena. A la mañana siguiente, Felicia se levantó de su cama raída en un edificio abandonado. Bueno, ya no abandonado. Había 10 adultos y 40 niños viviendo allí en ese momento.
Ella era una de las únicas proveedoras y, en los tiempos actuales, eso significaba cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. La noche anterior, había conocido a Spider-Man y había logrado escapar con el dinero que había tomado. Sabía que si él hubiera estado peleando en serio, ella no habría tenido ninguna oportunidad, pero él la había subestimado. Sin embargo, tendría que tener más cuidado a partir de ahora. Había atraído demasiada atención, algo que su padre le había advertido que nunca hiciera. Felicia, dijo una pequeña voz a su lado. ¿Qué pasa? Bobby era un niño de 11 años. Lo había encontrado en las calles después de huir de los centros de rehabilitación. Había estado cenando con su familia cuando sus padres y su hermana fueron sacados de la mesa del comedor. Ella lo había ayudado, le había dado un lugar seguro para dormir y, desde entonces, él había estado completamente apegado a ella. No te preocupes, cariño, la tranquilizó, solo estaba pensando en algo. ¿Algo de anoche? Preguntó inocentemente. Si bien sabía que ella era una ladrona, se mantuvo firme en creer que ella era una heroína. Le conmovió que alguien pudiera mirarla con tanta adoración, incluso cuando lo que hizo era descaradamente contrario a la ley. Desafortunadamente, la única persona a la que Bobby idolatraba más que a ella era cierto trepamuros, que lo había salvado a él y a su familia de un incendio hace un año. Habría sido una muy mala idea decirle que sus dos héroes habían luchado entre sí anoche. Sí, amigo, dijo, pero no te preocupes por eso. ¿Vas a estar bien? Relájate. Voy a estar bien. De hecho, ¿por qué no vamos a la biblioteca hoy? Conseguiremos ese libro del que hablabas. De verdad. Bobby chilló. Aunque tenía 11 años, a veces actuaba mucho más joven. Ella supuso que era una consecuencia de perder a su familia. Claro, amigo, estuvo de acuerdo. ¿Por qué no te pones ropa de exterior, te pones los zapatos y nos vamos? Como un disparo, había salido corriendo de la habitación. Felicia terminó sus absoluciones matutinas y se preparó justo a tiempo para encontrarse con Bobby en el vestíbulo. ¿Listo? Preguntó retóricamente, aunque el cabello castaño de Bobby fue desplazado por su rápido asentimiento. Reprimiendo una risa, le alborotó el cabello y luego lo separó para darle una apariencia de orden. Dios, por favor, que hoy sea pacífico, oró. Desafortunadamente, ese deseo nunca se hizo realidad. Gracias a Dios que tenían los libros, Felicia, de lo contrario, habría gritado, despotricó Bobby. Felicia asintió distraídamente con la cabeza. El paseo a la biblioteca fue tranquilo para ambos. Si bien hubo un repentino aumento de la delincuencia poco después de la aniquilación, se había calmado en gran medida con la represión de la policía, la apertura de los centros de rehabilitación y el regreso del Friendly Neighborhood Slinger. Estaba feliz de que no hubiera ningún problema en el viaje. Y acabo de terminar de leer el cuarto libro, y el quinto es el último de la serie, y Bobby fue interrumpido con la repentina aparición de 4 grandes figuras frente a él. Felicia miró hacia atrás para ver a 5 personas más detrás de ella. Habían deambulado por un callejón para tomar un atajo entre edificios y tomar una decisión imprudente en su nombre. Yo y mi boca agrandé. Miren lo que tenemos aquí, muchachos, dijo el hombre más grande frente a ellos. ¿En serio, puede ser más cliché que eso? Respondió Felicia, arrugando la nariz. Sus ojos escaneaban repetidamente todas las figuras y su entorno para descubrir un plan de acción. Estaba asustada, no por ella, sino por la pequeña figura que se había adherido a ella. Oh, mira, una boca inteligente, respondió el hombre con una sonrisa lasciva. ¿Sabes? Me gustan mis chicas con un poco de pelea. Mira, dijo Felicia, tratando de calmar la situación, no queremos ningún problema, solo estábamos en camino a... Sí, no nos importa particularmente, dijo el hombre ligeramente a su derecha. Ustedes entraron en nuestro callejón. Y una cosa bonita como tú. Creo que voy a disfrutar de esto. Esto provocó risas en todos los hombres que lo rodeaban. Felicia estaba a punto de entrar en acción justo cuando los hombres se acercaron, cuando una voz resonó en el callejón. Todos los hombres se congelaron, mientras Felicia perdía todo el color de su rostro. Felicia, dijo una voz aguda desde el final del callejón. Me preguntaba a dónde te fuiste. Todos los presentes se giraron para mirar de dónde venía la voz. Todos los matones y Felicia curiosamente tuvieron la misma reacción. Mientras tanto, Bobby casi explotaba de emoción. El hombre más famoso del mundo entró en el callejón como si fuera su dueño.
Peter Parker entró con nada más que una sudadera con capucha, un par de jeans y un par de anteojos, pero todos sabían que podía quitárselos a todos, incluso con ese atuendo si así lo deseaba. Fue surrealista para los asaltantes, ya que no pensaron que alguna vez verían a Spider-Man fuera de su traje. Peter pasó junto a los matones congelados como si ni siquiera estuvieran allí, dirigiéndose hacia la ladrona de gatos y su carga. Ignorando por completo a Felicia por el momento, se agachó junto a Bobby y se alborotó el cabello. Oye, amigo, saludo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Bobby, Bobby Drake, susurró, apenas respirando en su modo de fanboy. Soy un gran fan. Oh, Dios mío, en realidad estás aquí. Eres Spider-Man. Felicia, no me dijiste que conocías a Spider-Man. Ese soy yo, respondió Peter, un poco tímido ante el obvio elogio. Se levantó y miró a los matones que los rodeaban. ¿Tenemos algún problema aquí, caballeros? Preguntó con una mirada en blanco. No, tartamudeó el líder, no hay problema, señor. Spider-Man, ¿hay chicos? Rápidos movimientos de cabeza respondieron a la declaración. Genial, dijo Peter con una brillante sonrisa, antes de que su expresión se desvaneciera en una mirada. Así que revuelve. Los 9 salieron corriendo del callejón como si el diablo les siguiera los talones. Peter se volvió hacia los 2 últimos ocupantes. Felicia fue la primera en encontrar su voz. ¿Qué? ¿Cómo? Peter levantó una ceja, antes de interrumpirla. ¿Por qué no los acompaño a casa? Asegúrate de que algo así no vuelva a suceder. Felicia estaba a punto de negarse rotundamente, pero Bobby habló antes de que pudiera. Impresionante. Te presentaré a todos. Tanto Bobby como Peter la miraron expectantes, lo que hizo que ella cediera a regañadientes. Felicia permaneció en silencio durante el resto del viaje, pensando en su cabeza cómo las cosas pudieron haber salido tan mal. Iba a la biblioteca con Bobby, pero casi la habían asaltado, solo para ser rescatada por la persona con la que había luchado la noche anterior, el héroe de la ciudad. ¿Lo sabe? Se preguntó a sí misma. Por supuesto que sí. No seas estúpida, Felicia, te llamó por tu nombre. Vio a Peter charlando alegremente con Bobby, quien estaba encantado con la presencia de su héroe favorito. Lo vio entreteniendo cada conversación de Bobby, muy diferente de la mayoría de los adultos que rápidamente se cansaron del flujo interminable de palabras de Bobby. Era entrañable lo mucho que Bobby estaba entusiasmado, y Peter estaba entreteniendo todos sus caprichos. ¿Te salen las telarañas? No, hice piezas especializadas de equipo que llamo lanzatelarañas que me permiten disparar telarañas. Vaya, ¿lo hiciste tú mismo? Lo hice. Usé equipos de mi laboratorio de química en la escuela. Oh. Nunca me importó la química en la escuela, mi maestra siempre fue muy aburrida. Lo sé, pero me encanta el tema. Vaya, debes ser realmente inteligente, Spider-Man. Creo que sería más fácil para todos, Bobby, si me llamaras Peter. Mientras Felicia lo miraba por el rabillo del ojo, él la rozó y le acercó la boca a la oreja. ¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí tan fácilmente? El aliento de Felicia se detuvo en su garganta. Había estado tratando de convencerse a sí misma de que esta reunión no tenía nada que ver con lo que sucedió anoche, pero parece que fue en vano. Ahora me va a entregar a la policía, el resto de mi vida está arruinada. Antes de que sus pensamientos pudieran ir más allá, llegaron a su edificio de apartamentos. Podía escuchar vagamente el sonido de Bobby atrayendo toda la atención de los ocupantes sobre su corazón palpitante. Todos los niños que vivían allí lo rodearon de inmediato, abrazándolo y haciéndole preguntas. Se convirtió en una cacofonía de ruido, que no ayudó en absoluto a su creciente ansiedad. Todos los adultos allí también estaban asombrados, aunque lo ocultaban un poco mejor que los niños. ¿Qué te trae aquí, Spider-Man? Preguntó Martín, uno de los residentes. Oh, acabo de ver este lugar anoche mientras me balanceaba, y me preguntaba qué podría hacer para ayudar. Los oídos de Felicia se agudizaron ante eso, y volvió la mirada para ver su expresión. Mientras él no la miraba, ella sabía que sus palabras estaban dirigidas hacia ella. Niños, ¿por qué no van a jugar un poco? Sugirió rápidamente. Necesito hablar un poco con Peter, ¿de acuerdo? Au, fue el grito colectivo de los niños, pero los adultos los alejaron, dejando miradas hacia los dos. Lo agarró por la muñeca y lo arrastró adentro, subió la escalera y subió al techo. ¿Qué estás haciendo aquí? Le siseó. Pensé que era bastante obvio, comentó. Vine aquí buscándote. Respiró hondo. ¿Estás aquí para arrestarme? Depende. ¿De qué? Preguntó, sabiendo que se arrepentiría.
Sobre por qué estás haciendo esto. Sabes a quién he perseguido hasta ahora, ¿verdad? Exactamente, y te has hecho algunos enemigos peligrosos. ¿Defenderías a esa escoria? No los estoy defendiendo, Kat. Solo quiero saber por qué estás haciendo esto. Diciendo esto, Peter se alejó, sin apartar los ojos de ella. Se dio la vuelta, mirando al suelo. Estoy haciendo esto porque hay que hacerlo. Entiendo que no son grandes tipos, pero, no lo entiendes, Spider. Respiró hondo para calmar sus nervios. Después de la aniquilación, las personas fueron expulsadas de sus hogares, robadas y abusadas por un grupo de grandes mafiosos del inframundo. Llamaron a todos los préstamos que habían tomado, recuperaron todas las propiedades e incluso comenzaron a secuestrar y traficar personas. Miró la ciudad que los rodeaba. Recuerdo cuando la ciudad era brillante. ¿Y tú? Por supuesto que sí, respondió. Cada vez que me despierto por la mañana deseo que vuelva a ser como antes. Antes de Thanos, antes de la batalla, antes de la aniquilación. Antes de perder. Bueno, hay personas que necesitan ayuda y tengo la intención de ayudarlas. ¿Qué pasa con él? ¿Centros de rehabilitación? Son una buena idea, en teoría, pero están siendo administrados completamente por las familias. Incluso el centro Stark ha sido comprado por Fisk. La gente no tiene dinero. Así que corres tratando de tomarlo por ellos. Esa no es una gran idea. Bueno, ¿qué diablos se supone que debo hacer? ¿Sabes lo que es morir de hambre lentamente todos los días? Sin que se lo pidiera, sus recuerdos del tiempo a bordo del Benetar pasaron a primer plano en su mente. El dolor interminable y entumecedor en su estómago, la sensación de sequedad en su garganta, el letargo general. Recuerda cómo era encontrar un esfuerzo para sentarse, moverse o simplemente permanecer despierto todo el día. Más de lo que piensas, dijo solemnemente. Pero esta no es la forma de hacerlo. Tipos como Fisk o Manfredi, no llegaron a donde estaban por descuido. Cuantas más veces les robes, más patrones podrán establecer sobre tu modus operandi y más precauciones tomarán. Y eres buena, Kat, pero un día incluso tú perderás. No tengo otra opción. Gritó. Esto es lo único que puedo hacer para ayudarlos. ¿Qué tal esto? Sugirió con calma. Mañana, tú y yo nos dirigimos juntos al centro de rehabilitación Stark y averiguamos cuánto de eso Fisk ha tomado el control. ¿Quieres que trabaje contigo? Preguntó dudosa. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Justo cuando Peter abrió la boca para responder, sonó su teléfono, mostrando una llamada entrante en la línea directa de Spider-Man. Era un número que Peter y Pepper le habían dado a la policía para que pudieran ponerse en contacto con ellos. Friday revisó las llamadas. Notó el identificador de llamadas, un tal Yuri Watanabe. Pidiéndole a Viernes que lo pusiera en altavoz, se volvió hacia el gato negro. Spider-Man, ¿tienes alguna información sobre el ladrón de anoche? Dijo la voz del detective desde el altavoz. Peter miró al ladrón felino frente a él pensativo. Ella le devolvió la mirada con ansiedad, preguntándose qué haría. ¿Spider-Man? Preguntó el teléfono. Lo siento, detective, pero se escaparon. Llegué a la escena demasiado tarde. Un gran suspiro acompañó las palabras del detective. Muy bien, gracias por la ayuda, Spidey. Me mantendré en contacto para futuros casos. Gracias, detective, dijo, sin apartar los ojos de Felicia. Sus ojos estaban muy abiertos y su mandíbula había caído. ¿Por qué? Preguntó cuando se cortó la llamada. ¿Por qué mentirías por mí? Tú mismo me lo dijiste, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa torcida. Tienes gente que cuenta contigo. ¿Quién sería yo para arrestarte cuando estás salvando a la gente, incluso si no es la forma correcta? Ella lo miró fijamente por un momento. Gracias, dijo trémulamente. Entonces, sobre mi oferta. Extendió la mano. Ella lo tomó y lo sacudió con fuerza. Está bien. Mañana. Con eso, retiró la mano y saltó por encima del borde del edificio. Peter la vio irse. Una vez que estuvo a salvo en el suelo, activó sus lanzadores de telarañas y se lanzó hacia el horizonte, observando a los niños que jugaban en los terrenos por última vez. Cap. 11. Algo espeluznante de esta manera viene. Ella tenía razón, declaró Peter mientras irrumpía en la sala de la oficina. Peter levantó la vista de su PC confundida cuando se derrumbó en el sofá de la esquina. Sabes que no tengo idea de lo que estás hablando, ¿verdad? Felicia, tenía razón. ¿Quién es Felicia? Preguntó Peter. Felicia Hardy es la ladrona que ha estado persiguiendo los almacenes. Está bien, dijo Peter lentamente, ¿y en qué tenía razón?
La confronté para preguntarle por qué estaba haciendo esto, y me dijo que los centros de rehabilitación de la ciudad estaban completamente comprados por la mafia. Hoy, ambos fuimos a 15 centros, 7 centros Stark, 4 centros Amer, 3 centros Oscorp y un centro Alchemax. De los 15, 11 han sido comprados. Conté a Fisk, Manfredi, Lincoln y hombres de magia. «Estás diciendo», dijo Pepper en voz baja, desmintiendo su ira, «que el centro de caridad de nuestra fundación, que está destinado a ayudar a las personas, ha sido tomado por usureros y delincuentes». «Sí, Pep», entonó Peter solemnemente. «Tenemos que hacer algo». «De acuerdo», declaró Pepper. «Me pondré en contacto con el departamento de seguridad, haré que se dirijan a los centros Stark y erradiquen a todos los elementos traviesos». «Puede que no sean suficientes», advirtió Peter. «Recuerda, vas a la guerra con las familias». «Como si no hubieras hecho eso antes», resopló Pepper. «Recuerdo a un joven que quería detener el crimen a los 14 años». «Oye, no te estoy diciendo que no lo hagas», Peter se rindió con las manos en alto, «solo te advierto que esto va a ser peligroso». «Estaré bien, Pete», dijo Pepper, antes de sonreír suavemente. «Además, me protegerás, ¿verdad?» Peter puso cara de pensante, ganándose una palmada en el brazo. Él se rió. «Por supuesto que lo haré. No me voy a ir a ninguna parte». «Ahora, sobre ese ladrón», dijo Pepper, con una sonrisa traviesa asomando por la comisura de su boca. «Friday me dijo algo realmente interesante». Antes de que Peter pudiera encontrar una respuesta adecuada que no fuera una cara roja, Viernes habló desde arriba. «Lamento interrumpirlo, jefa, pero esto es urgente». «¿Qué pasa, Free?», preguntó Peter sentándose, mientras Pepper se acercaba a Peter. «Se ha activado una señal de socorro desde el Santum en Bleecker Street. Parece que la señora Clea necesita ayuda». Peter se levantó de su lugar. Clea era la mejor que tenían en magia. Si bien sabía que había cosas con las que ella necesitaría ayuda, Peter nunca había pensado en cómo iba a ayudarla. Después de todo, si ella no podía hacer nada, ¿qué podía hacer él? A pesar de eso, sin embargo, siempre respondía si uno de sus amigos necesitaba ayuda, y ahora lo demostró. Peter intercambió una mirada preocupada con Pepper, antes de salir de la oficina hacia la sala de estar donde guardaba su traje. «Free, comunícate con el complejo de los Vengadores. Averigüe si alguien está allí hoy. Es posible que necesitemos toda la ayuda que podamos obtener». Habló mientras corría hacia el caso. «Peter», respondió Viernes después de unos segundos, «mientras no hay nadie de guardia en el complejo, el Dr. Braddock se tomaba un día libre hoy para explorar Nueva York. Me ha informado de que se reunirá con usted en Bleecker Street». «Genial», respondió Peter. «Sería mucho mejor tener a alguien cerca en lugar de entrar sin respaldo. Recuérdame agradecerle cuando lo vea». Si bien Peter iba al complejo de los Vengadores todas las semanas, no había pasado mucho tiempo con Brian. Claro, habían entrenado juntos y pasaban tiempo hablando y viendo películas, pero esta sería la primera vez que estarían involucrados en una misión juntos, por lo que no sabía cómo sentirse. «¿Tenemos alguna información sobre cuál es el problema en el santuario?», preguntó Peter mientras el traje se formaba a su alrededor. Su casco y su pantalla se conectaron cuando la respuesta llegó a sus oídos. «No tenemos ninguna información que entre y salga del santuario. Todo Internet ha sido desactivado, al igual que la conectividad. En lo que respecta a la tecnología, es una zona muerta virtual». Peter suspiró profundamente. Esto empeoraba cada segundo. «Muy bien, gracias, Free. Manténme informado». Vio a Pepper, que se había dirigido allí con su enorme barriga. Ella lo miraba con una expresión preocupada. Si bien sus propios sentimientos no eran mucho mejores, sabía que tenía que apaciguar su ansiedad. «Relájate, Pep», lo tranquilizó, «volveré antes de que te des cuenta. Asegúrate de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo?», le advirtió. Se lo prometió con una sonrisa debajo de su máscara. «Te veré pronto». Con eso, saltó por las ventanas del edificio hacia su destino. Peter bajó a Bleecker Street a los 10 minutos de su partida. Revisó todo su equipo y Viernes realizó una verificación de sistemas. Sabía que esta iba a ser una pelea difícil. Después de todo, si su experto residente en magia pedía ayuda, era algo serio. «Ahora, Viernes, voy a la zona muerta, entonces, ¿todavía puedes comunicarte conmigo?». «Sí, Peter», respondió ella. «Estoy dentro de la armadura y siempre estaré contigo, incluso si no puedo conectarme afuera». «Está bien», dijo, pero se distrajo con el rugido de una bicicleta que venía hacia él.
Encaramado en él había una cara familiar, que lo estacionó, se quitó el casco y caminó hacia él. Brian, gracias por venir, dijo Peter agradecido, extendiendo su mano. Lamento haberte llamado en tu día libre. No te preocupes por eso, Peter, respondió Brian fácilmente, estrechando la mano ofrecida con fuerza. Los problemas no esperan a nadie. Se volvió hacia el edificio frente a ellos. Hablando de problemas, ¿tienes idea de lo que enfrentamos allí? Ni idea, Peter negó con la cabeza. Estoy seguro de que lo sabes, pero este es el cuartel general de los hechiceros mágicos, ¿verdad? Aclaró, recibiendo un asentimiento. Bueno, hice un trato con Clea, la líder de los hechiceros, de que si hay problemas en cualquiera de los extremos, podríamos contar con la ayuda del otro. Ahora, ella está pidiendo ayuda, así que no tengo la intención de no responder. Bien, dijo Brian, asintiendo con la cabeza bruscamente. Es por eso que firmé con los Vengadores. Ayudar a las personas, sin importar quiénes sean, sin importar lo que podamos enfrentar. Se volvió hacia Peter con una sonrisa. Y debo admitir que estoy emocionado de compartir mi primera misión real de los Vengadores contigo, Peter. Gracias, Brian, respondió Peter felizmente. Espero trabajar con ustedes también. Su expresión se volvió seria. ¿Tienes tu espada mágica contigo? Preguntó, mirando al hombre vestido con una chaqueta marrón, jeans y no mucho más. Brian sonrió descaradamente y rápidamente sacó su espada de donde estaba envainada debajo de su chaqueta. Nunca salgas de casa sin él, bromeó. Se quitó la chaqueta para irse en la bicicleta, exponiendo su traje. Peter había sido quien lo había diseñado y fabricado, así que lo conocía bastante bien. Era una versión canibalizada de la armadura del Capitán América, que Peter había incluido como un guiño descarado a su nombre. La armadura azul era suficiente para bloquear la mayoría de los cuchillos y servía como un desgaste bastante a prueba de balas. Sin embargo, su maniobrabilidad fue simplemente espectacular. Tanto Steve Rogers como el propio Brian pudieron moverse como si no llevaran nada en absoluto, lo cual fue muy importante para ambos luchadores. Sin embargo, la armadura azul de Brian estaba estilizada de manera diferente. Tenía una gran X roja sobre su pecho, mientras que su torso central era blanco como un guiño a la bandera inglesa. Llevaba muñequeras de acero blindado que funcionaban como escudos que podían bloquear los golpes y las balas entrantes. Tenía un cinturón con muchos compartimentos y botes diferentes, y la hebilla del cinturón se jactaba con orgullo de una Union Jack. Le ataron una vaina a la espalda, para que pudiera envainar y desenvainar la espada rápidamente. Brian había optado por renunciar al casco, dejando su rostro al aire. Ambas figuras acorazadas impresionaron a los transeúntes que las rodeaban. Muchos estaban tomando fotos del par de Vengadores parados en la acera, pero a ninguno de ellos le importó lo suficiente como para comentar. ¿Vamos? Brian preguntó con un brazo extendido. La edad antes que la belleza, respondió Peter, imitando burlonamente a su colega extendiendo su brazo de la misma manera. Riendo, subieron las escaleras hacia la entrada del santuario. Si bien las bromas fueron agradables para aliviar la tensión, ambos rápidamente se recuperaron ante lo desconocido. Brian tenía su espada extendida frente a él mientras Peter apuntaba sus lanzadores de telarañas a la puerta. En 3, declaró Peter, y Brian asintió con la cabeza. A la cuenta de 3, ambos patearon una de las puertas y entraron corriendo, solo para congelarse. Encontraron un sitio que los confundió a ambos. Una horda de humanoides negros luchaban juntos. Bueno, pelear era ser generoso. Parecían moverse sin un patrón discernible. Al observarlos, parecían estar hechos de nada más que niebla coagulada. Sus brazos y piernas humeaban mientras se movían, como si se estuvieran disolviendo ante sus ojos. En el centro de la horda, parecía haber lo que solo podía describirse como un minotauro. Parecía ser el oponente al que las sombras se enfrentaban tan ineptamente. Era obvio que no podían vencer a la criatura en términos de técnica, pero el gran volumen de criaturas de las sombras estaba comenzando a abrumarla. Una criatura mitológica que lucha contra una horda de sombras, comentó Brian con incredulidad. ¿Son todas tus aventuras así? Lo creas o no, esta es la primera vez para mí también, respondió Peter, sin apartar la vista de la alucinante escena. En ese momento, Tosta o Mandala salieron de las manos del Minotauro. Los escudos dorados mantuvieron a raya a la horda durante un poco más de tiempo mientras intentaban subirse encima de él. Ahí, señaló Peter. Eso significa que es un hechicero. Primero nos ocupamos de las sombras y luego hablamos con ellas, ¿de acuerdo?
Brian estuvo de acuerdo, antes de romperse el cuello y prepararse. ¿Crees que puede hablar? Preguntó sardónicamente, antes de abalanzarse sobre la horda. Demostró instantáneamente por qué su país estaba interesado en ponerlo en los Vengadores. Sus suaves movimientos fluyeron como el agua mientras se abalanzaba, bloqueaba, cortaba y apuñalaba su espada ancha a la velocidad del rayo. Ninguna de las criaturas de las sombras podía tocarlo mientras giraba para detener los golpes desde todas las direcciones. Viernes, activa el modo de muerte instantánea, ordenó Peter. Los ojos de su traje se pusieron rojos cuando 4 aguijones brotaron de su espalda. Peter se lanzó instantáneamente directamente al centro de la acción. Sus extremidades robóticas se movían más rápido que nunca mientras perforaban y apuñalaban sombras, mientras que sus telarañas salían disparadas de sus muñecas para aplastar instantáneamente cualquier sombra rebelde en su camino. Utilizó su sentido arácnido como nunca antes, respondiendo instintivamente incluso a la activación más mínima de su sexto sentido. Su agilidad era lo que le permitía esquivar y bloquear los golpes. Peter y Brian habían entrenado juntos, algo que se mostraba claramente en la forma en que se movían. Sus acciones estaban sincronizadas, como si hubieran estado luchando juntos durante años. Brian era definitivamente más hábil que Peter, pero la agilidad de Spider-Man compensó con creces la diferencia. Brian cortó despiadadamente múltiples sombras con cada golpe de su espada, mientras que Peter era una masa de extremidades que alejaban todas las sombras y las mataban antes de que pudieran terminar su movimiento. Trabajaron en tándem mientras se dirigían hacia el hechicero, que se había dado cuenta de su presencia por la disminución de la estampida en su dirección. Rápidamente hizo el movimiento correcto de la mano, reactivó su Tao Mandala roto y juntó las manos antes de extenderlas. La magia surgió en todas direcciones a su alrededor, reduciendo a cenizas a los demonios en las inmediaciones. Luchó con una furia renovada ahora que sabía que esta pelea no era totalmente inútil. Peter y Brian se movieron espalda con espalda para protegerse de los ataques por detrás. Ambos se abrieron paso a través de las sombras, disminuyendo rápidamente su número, pero hicieron un descubrimiento importante. Por cada sombra que mataban, las sombras se disolvían en volutas que luego creaban más espectros de sombra. Esto significaba que nunca había un cambio en el número de sombras que los atacaban. Mientras tanto, ambos podrían estar agotados. Mientras tanto, ambos trabajaron para darle al hechicero un respiro, lo que resultó ser la decisión más inteligente que pudieron tomar. Cuando la cantidad de sombras en la parte superior del Minotauro disminuyó, inmediatamente comenzó a cantar un hechizo. Repetidamente juntó las manos y las separó, casi como si estuviera aplaudiendo. Sin embargo, cada vez que retiraba las manos, brillaba una luz dorada brillante, más brillante con cada aplauso sucesivo. Finalmente, su voz alcanzó un crescendo, antes de golpear sus manos contra el suelo. Un destello brillante abrumó la visión de todos los combatientes. Cuando Peter y Brian miraron a su alrededor después de descubrirse los ojos, no encontraron más sombras a su alrededor, solo un minotauro que respiraba con dificultad. Gracias por venir, retumbó la criatura. Bueno, supongo que eso responde a tu pregunta, comentó un jadeante Peter a su compañero, quien solo respondió con una risa irónica. ¿Qué? Retumbó el hombre toro, antes de sacudir su cabeza peluda. Eso no es importante en este momento. Tienes razón, respondió Peter, poniéndose serio. Clea envió una señal de socorro. ¿Eres uno de sus aliados? Lo soy, respondió el Minotauro. Mi nombre es Rintra. Soy el actual maestro del santuario de Nueva York. Clea me envió a esperarte, pero casi me agobié. Fue una bendición para Degamoto que llegaras a tiempo. Por supuesto, dijo un confundido Brian, mientras Peter ahogaba apresuradamente una risa que amenazaba con salir de su garganta. ¿Puede darnos alguna información sobre quién es exactamente responsable de esto? Bueno, Rintra frunció el ceño, una risa retumbante resonó en la habitación, congelándolos a todos en su lugar. Inmediatamente dieron vueltas con la espalda una contra la otra. ¿Estos son los campeones de la época?, dijo la voz. Ninguno de ellos pudo ubicar su origen, pero su voz parecía apestar a malevolencia, así como helarlos hasta los huesos. Debo admitir que estoy decepcionado. Apúrense, pequeños héroes, su hechicera está en problemas. Ja. Debemos darnos prisa, declaró Rintra, marchando hacia el interior del santuario. Brian y Peter se apresuraron a alcanzarlo. ¿Alguna idea de quién era?, preguntó Peter.
No puedo decirlo con certeza, pero tengo algunas sospechas, respondió el hombre toro. Bueno, ¿puedes contarnos tus sospechas? Brian preguntó sarcásticamente, cansándose rápidamente de enfrentar las cosas sin una idea clara. No puedo, respondió el hechicero disculpándose. Entiendo tus frustraciones, pero decir el nombre de un ser de ese calibre les permitiría notar nuestra presencia. Si me equivoco en mis deducciones, podríamos estar trayendo otros enemigos peligrosos a nuestro plano de existencia. Entonces, ¿estamos luchando contra dioses aquí? Peter preguntó preocupado. Lo más probable, dijo Rintra. Ahora ven, la puerta está más adelante. Se dirigieron a una puerta abierta. Tanto Peter como Brian pudieron darse cuenta al instante de que algo era diferente en esta puerta, porque la puerta brillaba, como si fuera un espejo. Sin embargo, podían ver al otro lado del corredor, que desafortunadamente estaba lleno de más monstruos de sombra. Esta vez, sin embargo, los monstruos eran de todas las formas y tamaños. Algunos eran del mismo tamaño que los humanoides, algunos eran del tamaño de Rintra y algunos incluso más grandes. Podían distinguir algunos con grandes colas, algunos con garras, algunos con dientes dentados, que de alguna manera eran perceptibles incluso a través de la sombra. Peter incluso pudo distinguir un demonio que recordaba a Hulk. Maldita magia, hombre, juró Brian mientras sostenía su espada. No podría estar más de acuerdo, hermano, estuvo de acuerdo Peter, inclinándose para colocar los dedos de su mano derecha en el suelo en su postura característica. Rintra creó lo que parecía ser una espada de energía con ambas manos. Dejó escapar un rugido que sacudió el edificio, antes de que los tres entraran por la puerta. Inmediatamente cayeron sobre los espectros, cortándolos por docenas. Brian saltó en el aire, utilizando su vuelo por un breve momento para dar un salto de verano sobre la primera línea con el fin de cortarlos por la espalda. Las cuchillas de Rintra parecían extenderse y contraerse a voluntad, lo que le permitía cortar y bloquear con la máxima eficiencia. Su fuerza fue crucial para cegar las sombras más grandes. Peter, mientras tanto, fue directamente a las masas. Le dio una patada en la cabeza al primer demonio, antes de golpear al siguiente con todas sus fuerzas. Peter nunca antes se había soltado con todas sus fuerzas, porque tenía miedo de hacer un daño irreparable a cualquiera con quien entrara en contacto. Sus aguijones destrozaron las sombras cercanas en pedazos, mientras saltaba sobre una de las sombras para golpear una detrás de ella. Una campana de alarma sonó en su cabeza, y se agachó para evitar una cola que lo habría golpeado contra la pared. Golpeó la pared a ambos lados de la criatura, antes de darle una patada de castigo que destruyó por completo su cabeza. Al menos no está sangrando, murmuró Peter en voz baja, antes de alejarse. Brian se enfrentó a una criatura que se parecía excesivamente al propio Rintra. Rugió y cargó contra él como un toro loco. Brian rugió y cargó contra él con su espada sostenida como una lanza. Mientras se acercaban, Brian cronometró sus movimientos para apuñalar a la criatura en el cráneo. Luego balanceó su espada para partir por la mitad a los demonios más cercanos. El propio Rintra se enfrentó al facsímil de Hulk. Rápidamente esquivó un golpe que agrietó el piso de mármol, demostrando que la criatura era mucho más fuerte que el propio Rintra. Intentó cornear al monstruo con sus cuernos, pero fue aplastado por él. Rápidamente recuperó su orientación antes de lanzar las bandas carmesí de Kitorak, que mantuvieron al monstruo firme en su lugar antes de que Brian lo apuñalara por la espalda. Finalmente, la marea de sombras disminuyó, ya que éstas no se regeneraron como los avatares anteriores. Si bien definitivamente eran más problemáticos, cuando morían, morían. Cuando todas las criaturas murieron, los tres evaluaron sus heridas. Brian y Rintra tuvieron algunos cortes y moretones, mientras que el traje de Peter evitó la gran mayoría del daño. Cuando se dispusieron a dar un paso adelante, los aplausos interrumpieron su avance. Bien hecho, dijo la misma voz de antes. Tal vez no estés tan desesperado después de todo. Sí, esto será divertido. ¿Quién diablos eres? Peter gritó, harto de la actitud del ser. ¿Crees que somos juguetes para que hagas lo que quieras? Tienes razón, dijo la voz contemplativamente. He sido excepcionalmente grosero. Perdóname y permíteme presentarme. Una niebla negra se arremolinó frente a ellos. Todos estaban listos para luchar contra cualquier abominación que se liberara ahora. Sin embargo, el humo se desvaneció para revelar lo que parecía un adolescente. Vestía una camiseta negra y jeans negros, con un collar que tenía una insignia de calavera.
El motivo de la calavera también estaba presente en el resto de su atuendo, con un arete, un brazalete en cada muñeca y una tobillera. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás para revelar su piel mortalmente pálida. Sus ojos eran completamente negros, sin esclerótica ni iris, y brillaban con cruel diversión. Su boca se ensanchó cuando sonrió depredadoramente, exponiendo sus dientes puntiagudos que no hicieron nada para disminuir su aprensión. Yo, declaró dramáticamente, soy Pesadilla. Este mundo será mío. Comenzó a flotar en el aire, lo que hizo que se pusieran aún más nerviosos. Ahora creo que es hora de que enfrentes tus miedos. Con la última orden retumbante, un espeso humo negro envolvió toda la habitación, cegándolos a todos. Cap. 12. Pesadilla en la calle Bleecker. Peter se despertó con dureza. Miró a su alrededor para ver si ella podía reconocer dónde estaba. Lo último que recordaba era haber sido absorbido por el humo negro que emitía Nightmare. Palideció al reconocer su ubicación. El entorno naranja y la menor gravedad eran inconfundibles. El lugar perseguía sus sueños todas las noches. El lugar donde tuvo su mayor fracaso. Titán se estiró a su alrededor, su espeluznante silencio contrastaba con la frenética batalla que tuvo lugar la última vez que estuvo aquí. Peter todavía recordaba el estado de ánimo sombrío pero esperanzado que se había apoderado de ellos cuando los Vengadores y los Guardianes estaban planeando la pelea, o las expresiones llenas de adrenalina y sin restricciones durante la pelea en sí. Ahora, sin embargo, solo recordaba los últimos momentos que había pasado en este mundo. ¿Viernes, copias? Preguntó tembloroso. Sí, Peter, pero según mis escáneres, esto es imposible. Ningún dato en mi sistema explica el transporte instantáneo desde el santuario a Titán. Esto es mágico, Viernes. No sabemos nada al respecto. Me parece que no sabes mucho de nada, dijo una voz inquietantemente familiar detrás de él. Peter se da la vuelta con el corazón en la garganta. De pie allí, como si ni siquiera hubiera pasado un día, estaba Mai. Llevaba su delantal ligeramente quemado, como si acabara de cocinar antes de que él llegara de la escuela. Ella le sonrió suavemente. Mai, Peter se atragantó, su voz acosada por el dolor. Se abrió paso a trompicones hacia ella, casi cayendo varias veces, pero negándose a darse por vencido. Su cuerpo parecía estar advirtiéndole sobre algo, pero lo ignoró en favor de su pariente perdido. Mai, te he extrañado mucho. Se dirigió hacia ella y se desplomó de rodillas ante ella. Ella le puso suavemente la mano en la cara y lo arrulló con una suave sonrisa. Oh, Peter. Su rostro se volvió helado. ¡Qué decepción! Peter levantó la vista, conmocionado y herido. ¿Qué? Su mano dejó su rostro, antes de retroceder con un fuerte golpe que lo sobresaltó. Fue empujado hacia atrás más por sorpresa que por una fuerza significativa, pero se llevó la mano a la cara donde ella lo había abofeteado. Podrías haber detenido esto, espetó Mai, su rostro se contrajo en un gruñido de odio. Podrías habernos salvado. Sus manos le hicieron un gesto enojado y él comenzó a notar que fumaba ligeramente. Pieza por pieza se desvaneció. ¡No! Peter aulló, tratando de llegar a ella, pero fue empujado hacia atrás por una fuerza invisible. No sé dónde nos equivocamos Ben y yo contigo. Nunca deberíamos haberte acogido. Sus últimas palabras lo sorprendieron lo suficiente como para simplemente verla disolverse en polvo. Las lágrimas brotaron libremente de sus ojos. Antes de que pudiera moverse, un movimiento a su izquierda lo alertó. Ned Leeds se quedó allí vistiendo exactamente lo que llevaba puesto la última vez que se vieron en el autobús. Miró acusadoramente a Pedro, como si fuera responsable de todos los pecados del mundo. Yo era tu mejor amigo, dijo, dando un paso adelante. Pero ni siquiera podías dejarme vivir. Ned, lo juro, yo, tartamudeó Peter. Te lo dije, ¿cierto? Una voz aguda lo cruzó detrás de él. La chica de la que estaba enamorado, la chica con la que salía sin siquiera darse cuenta, se burló de él con disgusto. Es un perdedor, siempre lo será. Michelle Jones se apartó de él. A diferencia de cada vez que ella lo llamaba perdedor cariñosamente, esta vez sabía que se estaba burlando de él. Un fuerte golpe en la cabeza cortó su proceso de pensamiento. Ned se había movido increíblemente rápido y se dirigió hacia él. Su mano todavía estaba extendida. Peter se sorprendió de que en realidad estuviera herido por el golpe. Un empujón desde su otro lado lo hizo caer por el borde de un acantilado que no había visto. Peter estaba seguro de que esta gota no estaba allí antes, pero ahora cayó por la escarpada caída, acercándose a la oscuridad.
Antes de que pudiera disparar una telaraña para detener su caída, un objeto pesado chocó con su costado, enviándolo a estrellarse contra el acantilado rocoso. Tal fue la fuerza que atravesó la roca naranja solo para encontrar una cueva escondida. Rebotó en el suelo varias veces antes de detenerse, gimiendo de dolor físico y emocional extremo. Aturdido mirando hacia el agujero que había hecho, se encontró cara a cara con una visión aterradora. Iron Man flotaba frente a él, la máscara parecía mirar su figura. La severa desaprobación fue evidente, al igual que después del incidente del ferry. El casco de la armadura se desmaterializó, revelando el rostro de un Tony Stark golpeado. Entonces, habló en ese tono mordaz que Peter odiaba. El tono lleno de sarcasmo que nunca dejó de reducir el objetivo a su tamaño. Peterse al perro. Otra vez. ¿Qué más hay de nuevo, eh? Su sentido arácnido sonó, pero antes de que pudiera reaccionar, los repulsores en las manos del traje lo golpearon directamente en el estómago, enviándolo volando directamente hacia una estalactita. El golpe le dejó sin aliento y le quemó el estómago, dejando a Peter tosiendo sangre. Abrió los ojos para mirar hacia arriba, solo para ver ojos azules brillantes mirándolo fijamente y un puño rojo cayendo sobre su cabeza. Peter abrió mucho los ojos y rodó hacia la derecha, solo para encontrarse al aire libre de Titán una vez más. Se puso de pie temblorosamente, solo para ser golpeado en la espalda por un traje volador de Iron Man. Fracaso. Dijo la voz ligeramente mecanizada de Iron Man mientras lo dejaba pasar por un barranco. Antes de que pudiera moverse, sus garras le agarraron la pierna y lo levantaron rápidamente en el aire. Luchando por soltar el agarre de su pie, aleteó inútilmente en el aire, antes de caer bruscamente al suelo, provocando un grito de dolor del héroe. Mientras masajeaba sus costillas definitivamente rotas, notó que el buitre se detenía por el rabillo del ojo, sus grandes alas y el jetpack central Chitauri le permitían levitar. El casco se quitó, solo para revelar las características llenas de ira de Mai. Decepción. Alardeó. Mientras se levantaba lentamente, una fuerza lo envió volando hacia adelante. Volvió a caer al suelo, dando un gemido estrangulado. Ned estaba allí, equipado con los guanteletes del Shocker. Mentiroso. Gritó con ira. Podrías habernos salvado. Dijo Iron Man mientras se lanzaba hacia adelante para golpearlo en la cara. Peter esquivó apresuradamente el golpe, solo para ser golpeado en el costado por las alas del buitre. Deberías habernos salvado. Gritó Mai. Fue empujado hacia adelante, solo para ser golpeado por Ned. Prometiste que nunca me pasaría nada. Ned disparó más vibraciones hacia un Peter en tierra, haciendo que el suelo se agrietara a su alrededor. Peter disparó una telaraña a los guanteletes de Ned, pero Iron Man lo golpeó en el costado con un repulsivo. Yo traté de salvarte. Peter gritó de dolor, por sus palabras o por sus heridas que no conocía. No te esforzaste lo suficiente, dijo una voz apática justo detrás de él. Antes de que pudiera girarse, un dolor ardiente le atravesó la espalda. A través de su experiencia, supo que le habían disparado por la espalda. ¿MMJ? Tartamudeó, mirando a la chica de la que estaba enamorado durante mucho tiempo. No me llames así. Le espetó, con la mano todavía sosteniendo el arma hacia él. Solo mis amigos me llaman MJ. No somos amigos, Parker. La última palabra le escupió con veneno. Te lo dije antes, Pete, comentó su mentor. Peter luchó por mover su cuerpo, pero logró mirarlo. Estaba parado allí con nada más que una camisa, jeans y una chaqueta. Un look casual que Peter no pensó que Tony Stark alguna vez llegaría. Si mueres, siento que eso sería culpa mía. Y si mueren, continuó, señalando su mano en una dirección aleatoria. Si mueren, eso sería culpa tuya. Peter siguió la mano de su mentor solo para encontrar a Pepper, Lila y Nate parados allí confundidos y asustados. ¿Pedro? Preguntó Peter. ¿Qué está pasando? No, dijo Peter desesperadamente. No los matarás. Tony lo miró con una expresión neutral. Tienes razón, chico, dijo, metiéndose las manos en el bolsillo. Simplemente no puedo salvarlos. Estoy muerto, ¿recuerdas? Por tu culpa. Michelle se inclinó y le susurró al oído maliciosamente. Por supuesto, eso no significa que alguien más no pueda matarlos. ¿Quién? Comenzó Peter, antes de que lo interrumpieran. Teme, huye de él, el destino llega de todos modos. La voz profunda de su derecha le heló la sangre en las venas. Había perseguido sus pesadillas todas las noches, y deseaba no haberlo escuchado nunca. Peter giró lentamente la cabeza hacia él. Allí estaba, en toda su gloria.
Los pantalones cargo, la camiseta sin mangas blindada, los musculosos brazos morados. El guantelete reluciente brillaba en su mano izquierda, todas las ranuras para las piedras llenas. Su rostro cruel y lleno de cicatrices hizo una mueca repugnante mientras avanzaba hacia Pepper y los niños, quienes se encogieron horrorizados. No, susurró Peter, antes de que su voz se hiciera cada vez más fuerte, no, 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 no. Peter se apresuró a levantarse, pero las patas con garras del buitre cayeron sobre su espalda, provocando un grito agonizante y atrapándolo en su lugar. Mayo. Suplicó mientras Thanos se acercaba. Déjame ir, por favor. No pudiste salvarnos, Peter, arrulló, y ahora tampoco puedes salvarlos a ellos. Peter no escuchó y siguió golpeándose violentamente, causándose cantidades incalculables de dolor mientras luchaba por liberarse tanto de las garras del buitre como de las explosiones de shocker que lo mantenían en su lugar. Finalmente, se desplomó, cerrando los ojos con la esperanza de no ver la masacre que se avecinaba. Peter. Pedro. Pedro. Le gritó una voz. Fr. Friday, van a morir. Sollozó. Esto está en tu cabeza, Peter. Estos son solo tus miedos dados forma. Vuele, viernes, se estremeció. Eso no está en mi cabeza. Estos son tus temores, Peter. Pero debes entender que lo que sucedió no es tu culpa. Podrías pensar que lo es, pero no lo fue. Todos intentaron detenerlo, pero todos fallaron. Doctor Strange lo intentó, el Capitán Rogers lo intentó, incluso vos lo intentó. Fue demasiado para todos nosotros. Pero ahora mismo, en la vida real, la señora Clea te necesita. El Dr. Braddock te necesita. Vos Lady, Lila y Nathaniel te necesitan. Entonces, ¿te rendirás? No, susurró. Soy Spider-Man. No puedo rendirme. Mientras yo esté cerca, nadie pierde la vida. Peter se incorporó lentamente, esforzándose contra la enorme fuerza sobre sus hombros. Vamos, Spider-Man, levántate. La gente necesita tu ayuda, así que levántate. Con el último rugido, empujó al buitre fuera de él y palmeó a Ned para enviarlo volando. Se puso de pie a trompicones, sintiendo todas las heridas en su cuerpo. Estos son mis miedos. No me controlan. ¿Niño? Tony preguntó con cautela. Lo siento, señor Stark. Lamento haberte fallado. Pero ahora lo entiendo. Fue mi culpa. Pero es hora de seguir adelante. ¡No! Tony rugió, abalanzándose sobre él con el puño en alto. El traje de Iron Man se formó a la perfección a su alrededor, dándole una fuerza abrumadora. Peter captó el golpe. Ya no tengo miedo, declaró. Y usted no es el señor Stark. Era un buen hombre. Peter lanzó su propio golpe con todas sus fuerzas, rompiendo el casco de Iron Man y enviando a Tony a volar. El mundo se arremolinaba a su alrededor, los alrededores se disolvían en humo negro. Peter tosió y miró a su alrededor. Se encontró exactamente donde recordaba por última vez, el pasillo del santuario. La puerta reluciente estaba detrás de él. Rintra y Brian estaban en el suelo, sus rasgos pálidos, casi sin sangre. Sus ojos estaban tan negros como la noche y temblaban como si tuvieran convulsiones. Peter aún podía sentir todas las heridas que había ganado durante la visión, con su cuerpo enfrentando un dolor inmenso. Miró hacia adelante para encontrar a Nigmare mirándolo con odio, antes de desaparecer en una nube de niebla negra. ¿Viernes? Preguntó con voz ronca mientras cojeaba hacia sus compañeros. ¿Recuerdas eso, o fui solo yo? Yo también formaba parte de tu ilusión, Peter. Lo recuerdo. Gracias, Free. No podría haberlo hecho sin ti. Siempre estoy aquí, Peter. Y siempre estaré aquí. Peter se conmovió con sus palabras. Olfateó, tratando de sofocar las lágrimas que caían constantemente de sus ojos. Limpiándose las mejillas, empujó hacia su compañero de equipo. Brian, llamó, Brian, despierta. No es real. Se inclinó para sacudirlo. En el momento en que la mano de Peter tocó el hombro de Brian, fue absorbido por lo que parecía ser un agujero negro. Peter aterrizó con fuerza en la hierba. Jadeando de dolor, miró a su alrededor para ver una gran casa estilo señorial. Peter estaba actualmente en el césped, pero la escena se veía mal. Por un lado, la casa ardía a su alrededor. El incendio era tan intenso que podía sentir el calor hasta aquí. Peter entró corriendo en la casa, gritando con voz ronca el nombre de su compañero. Cojeó lo más rápido que pudo hacia el lugar donde el incendio parecía ser más fuerte. El traje, afortunadamente, tenía una característica de enfriamiento.
En la cámara central de la casa, Pedro encontró a 3 personas. Sus ojos encontraron a Brian, arrodillado entre los escombros. Su expresión parecía completamente derrotada. El otro hombre en la habitación quedó atrapado por lo que parecía ser una viga de acero del techo. Estaba gritando, suplicando a Brian que lo salvara. Su brazo estaba extendido hacia el Capitán Britannia, como pidiendo clemencia. El último individuo fue una mujer joven. Tenía la piel pálida, pero el cabello y los ojos morados llamativos. Su largo cabello le rozaba la cintura y llevaba un gran abrigo. Sus rasgos eran severos y se podía ver odio en sus ojos. Peter se movió justo a tiempo para captar sus últimas palabras. Y es tu culpa, Brian. Eres culpa de que nuestra familia no esté completa. Eres indigno de la espada que llevas, Capitán Britannia. Betsy, dijo Brian en voz baja, no pudo terminar su pensamiento, y simplemente bajó la cabeza. Antes de que pudiera decir más, Peter se arrodilló junto a Brian. Oye, dijo suavemente. Brian apenas lo miró. Peter sabía que tendría que esforzarse más. Brian, soy yo. Pedro. Ya sabes, el amigable Spider-Man del vecindario. Brian, de nuevo, no reaccionó. Brian, todo está en tu cabeza. Nada de esto es real, ¿de acuerdo? Estos son tus miedos. Están aquí para romperte, así que debes salir de eso. ¿Cómo? Preguntó con tristeza. Tienen razón. Destrocé a mi familia. Me dieron la espada porque era un buen hombre, pero no lo soy, ¿verdad? Realmente no. Sí, lo eres, Peter no estuvo de acuerdo con vehemencia. Eres un buen hombre. Incluso en tu día libre, viniste a ayudar simplemente porque te lo pedí. No sé mucho sobre ti, pero puedo decirte ahora mismo, confío en que me cuides las espaldas. Ahora, sacude el óxido y lastima a estos muchachos. Mientras Peter hablaba, gradualmente una luz volvió a los ojos del Capitán Britannia. Se puso de pie y desenvainó su espada. Ninguna pesadilla me derrotará, proclamó. Brian, gruñó Betsy, su acento inglés muy evidente en su rabia. Baja la espada. Solo causarás más dolor. Lo siento, Betsy, dijo, sosteniendo su espada frente a él. Pero no eres mi hermana. No es mi hermano, le hizo un gesto al hombre debajo de la viga. Y estoy muy molesto en este momento. Balanceó la espada sobre la chica. En el momento en que la espada hizo contacto, la ilusión se disipó. Al igual que la última vez, tanto Brian como Peter se quedaron parados en el santuario. Ambos respiraron con dificultad. Gracias, susurró Brian. No lo menciones, respondió Peter con la misma calma. Ambos se miraron el uno al otro y lentamente comenzaron a reírse, lo que se convirtió en una risa en toda regla. Ninguno sabía por qué se reían, pero no podían parar. Apoyándose el uno en el otro, intentaron sofocar su sombría diversión, solo para ver una gran sombra frente a ellos. Dándose la vuelta lentamente, encontraron una vista aterradora. Rintrah se paró frente a ellos, listo para luchar. Su pelaje se había aclarado un par de tonos de marrón a blanco casi blanqueado. Sus ojos eran de color negro azabache y se podía ver el odio dando vueltas en ellos. Llevaba un hacha en sus manos, cuyo mango era más grande que la pierna de Peter. Rugió y cargó contra la pareja, que se zambulló en direcciones separadas. Intentó golpear a Peter, pero Peter se alejó hacia atrás. Siseó de dolor por sus heridas anteriores, pero sabía que no tenía tiempo para perder el tiempo. Brian trató de calmar al Minotauro. Rintrah, somos nosotros. ¿Recordar? Son Brian y Peter, aquí para ayudarte a ti y a Clea. Tú nos trajiste aquí. Intenta pensar. Sin embargo, los esfuerzos parecieron ser en vano, ya que Rintrah golpeó a Brian contra la pared. Brian estaba casi incrustado dentro, pero se desplomó en el suelo. Justo cuando Rintrah iba a intentarlo de nuevo, una telaraña salió de la nada y lo golpeó directamente en los ojos. Tropezó y gruñó, desgarrando frenéticamente la sustancia pegajosa. Peter ayudó a Brian a levantarse. ¿Alguna idea? Le preguntó el inglés. Peter pensó por un momento, antes de responder. Sí, en realidad. Peter saltó todo lo que pudo en el estrecho espacio, lanzando una telaraña al techo y pasando junto a Rintrah, quien rugió y se volvió para seguirlo. Peter lanzó telarañas para rodear a la bestia y la detuvo lo más fuerte que pudo. El Minotauro trató frenéticamente de liberarse del adhesivo, pero Brian saltó sobre su espalda y golpeó el pomo de su espada contra la cabeza del bovino. Rintrah rugió de dolor y lentamente se desplomó en el suelo inconsciente. Ambos jadearon pesadamente y se miraron. ¿Y ahora qué? Preguntó Brian.
Peter observó cómo el pelaje del hombre toro se oscurecía significativamente. Se agachó para observar sus ojos, que eran marrones una vez más. Creo que lo ha superado. Pero tenemos que seguir adelante. Clea necesita nuestra ayuda. Se pondrá al día. ¿Enfrentar más magia sin un mago de nuestro lado? ¡Qué divertido!, refunfuñó Brian, pero se puso de pie con su espada de todos modos, listo para la batalla.